Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio de la palabra del Señor. Al título de hoy, el título de hoy es Egipto. Egipto es un tipo del mundo en las Escrituras. Yo tenía un amigo que iba a las conferencias de los motivadores del mundo, como uno llamado Tony Robbins, y él decía, mi amigo decía, voy a estas conferencias porque me siento vacío, siento que me falta algo, voy para aprender de estos hombres y mujeres. Veo que a ellos les va muy bien, son prósperos, parece que tienen algo que a mí me falta, se ven muy felices, tienen mucha energía, sus mensajes motivan a mucha gente de Hollywood y gente importante va a escucharlos. Seguía diciendo él, no es malo recurrir de vez en cuando al mundo buscando algo nuevo que nos motive, que nos levante. Y cosas semejantes a esta decía mi amigo, justificando del por qué iba a esas conferencias. Mi amigo estaba caído y no lo sabía. Y esta es la parte más triste de todo esto, que estaba caído y no lo sabía. Él pagaba cientos de dólares para oírlos y comprar sus libros. Él no sabía que el diablo logró engañarlo. Él no sabía que el diablo lo engañó buscando lo que solo se encuentra en Cristo. Fue al lugar equivocado. Fue a buscar vida, gozo. Fue a las tinieblas a buscar luz donde no hay luz. Salió de la luz a las tinieblas buscando lo que solo se encuentra en Cristo. La gente que no tiene a Cristo necesita ir a estos lugares y a estas conferencias para motivarse en la vida. Pero el cristiano no necesita de esa ayuda, porque nuestra ayuda viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra, el Todopoderoso. Cuando realmente creemos en Cristo, desde nuestro interior correrán ríos de agua viva. Eso significa que en usted habrá vida, propósito, luz, fe, visión, fuerza, fruto, dones y mil cosas más que no se encuentran en este mundo. El mundo
la religión y las conferencias de motivación nunca podrán dar lo que ya tenemos en Cristo. Cuando un cristiano recurre al mundo, es una señal de que nuestra comunión con Cristo ha cesado. Cuando un cristiano empieza a desear el mundo, su comunión con Cristo ha cesado. Por eso siente que le falta algo, por eso recurre a fuentes que no dan nada. Uno de los problemas de muchos creyentes es que se dejan impresionar por el brillo del mundo. Y muchos, siendo creyentes, quieren encajar en el mundo. Quieren vivir como el mundo, caminar como el mundo y lucir como el mundo. Muchos creyentes envidian el estilo de vida del mundo. Van tras una luz que solo brilla por un tiempo. Ese es el problema de muchos. Cuando Jesús dijo que del interior del que cree en él correrían ríos de agua viva, no estaba hablando de emociones internas, sino de la vida impartida por el Espíritu Santo. Y esto que dijo Jesucristo tiene mucho peso y mucho significado, porque esto quiere decir que Cristo no solo entra para perdonar, limpiar y justificar, también entra para habitar y fluir. Por eso, cuando Cristo gobierna el interior, cuando Cristo habita realmente en nuestro interior, aparece naturalmente la vida. Estábamos muertos y fuimos resucitados. Aparece naturalmente el propósito, no solo estar ocupado, ahora nuestra vida toma un propósito. Ahora sabemos por qué hemos venido a esta tierra. Ahora sabemos por qué nacimos y estamos vivos. A nuestra vida entra naturalmente, cuando estamos realmente en Cristo, luz. No solo información, luz. Ahora podemos ver lo que antes no veíamos. Entra visión. No son solo meras metas, ahora tenemos visión correcta de lo que Dios quiere de nuestras vidas. Entra fuerza interior, no solo adrenalina natural que hay en el hombre, es una fuerza interior que produce el Espíritu Santo en nosotros. Es una fuerza diferente. Es algo interno que es producido por la obra del Espíritu Santo y de momento empiezan a salir los frutos espirituales, no solo dones, frutos, que habla ya Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y empiezan a desarrollarse dones que antes no teníamos. Si eres un doctor, una vez que el Espíritu Santo entra en ti, te conviertes en un mejor doctor.
Si eres un mecánico, en un mejor mecánico. Si eres un electricista, en un mejor electricista. Si eres una persona que lava platos, pues en uno que va a limpiar mejores los platos. Solo porque Cristo habita en nosotros. No son cosas que se persiguen. No son cosas que si damos 2 pasos, 3 pasos podemos lograrlo. No son cosas que por repetición y por yo confieso y por yo declaro se pueden recibir. No. Son las consecuencias por creer en Jesucristo. Ríos de agua viva van a surgir, van a salir de nuestro interior. El mundo jamás puede dar lo que ya tenemos en Cristo. Ningún cristiano necesita ir al mundo a buscar nada. El mundo estimula, pero no transforma. La religión disciplina, pero no vivifica internamente. La motivación anima por un momento, por un rato. Todo lo que produce el Espíritu Santo se puede imitar por un tiempo, pero no puede sostenerse. Tarde o temprano la careta se cae. Por eso tanta gente vive saltando de conferencia en conferencia, de prédica en prédica, de palabra en palabra, de iglesia en iglesia, de pastor a pastor, de nación a nación, de un estado a otro estado, y en ningún lugar son felices, porque están buscando afuera lo que solo puede fluir de Cristo. Cuando un cristiano recurre al mundo, es una señal de alerta que la comunión con Cristo ha cesado. No porque Cristo sea malo, sino porque cuando la fuente interna se obstruye, se buscan cisternas externas. La Biblia lo dice así, de esta manera: dejaron la fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas. Nadie recurre al mundo cuando el río está fluyendo. Recurren cuando ya dejó de fluir. Cuando alguien necesita constantemente un estímulo externo, un reconocimiento humano, entretenimiento espiritual, empuje emocional, cuando alguien necesita todo esto, no es por falta de eventos, es por falta de comunión con Cristo. Es por falta de comunión con Cristo, relación con Cristo, búsqueda de Cristo. Porque el Espíritu Santo no empuja desde afuera, impulsa desde adentro. El que tiene un río por dentro no vive buscando charcos afuera. Cristo no vino a motivarnos, vino a vivificarnos. La fe que depende de estímulos externos ya perdió su fuente interna. Cuando Cristo fluye, el mundo deja de ser atractivo.
cuando Cristo está fluyendo en nuestro interior, el mundo ya no tiene atractivo para nosotros. Este estudio, hermano, libera a la iglesia de la adicción a lo externo y la devuelve a lo que es esencial en la vida cristiana. Cristo en nosotros, no eventos alrededor de nosotros. En este punto yo soy un poco exigente. Yo enseño que el Espíritu Santo no viene a producir sensaciones, viene a implantar una nueva fuente de vida. El problema moderno es confundir experiencia con regeneración, porque el Espíritu Santo nos es dado para avivarnos, para dar vida, no para excitarnos, sino para gobernarnos desde adentro, gobernarnos desde dentro de nuestro ser. Para mí, los ríos significan vida continua, dependencia interna de Cristo, suficiencia espiritual sin estímulos externos. Si un creyente necesita constantemente estímulos externos, mis queridos hermanos, es señal de que no está viviendo la vida espiritual interior por causa de Cristo en el corazón. Miren, para ser más claros en estos asuntos que estamos estudiando hoy, Juan 7, el Evangelio de Juan capítulo 7, no habla de euforia espiritual. La euforia viene y se va. Y yo he pasado en mi vida cristiana por muchas euforias. Vienen por un tiempo y se van. El capítulo 7 de Juan está hablando de una obra permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas. El río que habló Jesucristo fluye desde dentro. Muchos creyentes están esperando que algo caiga del cielo y entre en ellos. Pero el Espíritu Santo ya entró desde el día que creíste en Cristo. Ahora lo que necesita es una constante comunión con Dios en Cristo para que ese río nunca deje de fluir. El Espíritu Santo no fue dado para entretener al creyente, sino para producir vida santa y victoria diaria. Para mí, cuando cesa la comunión con Cristo, el creyente empieza a buscar emociones y confunde eso con unción. Si me siento hoy con tremenda emoción en el cielo, ¡ay, alegre! Entonces eso es unción. Si me siento por el piso y caído, entonces hoy no tengo unción. ¡No! Eso es estar viviendo de emociones. Andamos por fe, no por vista. Andamos mirando a Cristo, no porque como yo me sienta hoy, como me levante por la mañana.
depender de conferencias y estímulos es evidencia de sequía interior. El escritor John Owen comentó y dijo, él enseña que la vida cristiana auténtica fluye de la comunión real con Cristo, no de prácticas externas, no de actividades religiosas. Owen dice, cuando la comunión interna con Cristo se enfría, el alma busca sustitutos externos. Este hombre tiene mucha razón. Este hombre está explicándonos cosas que no entienden toda la gente. Y esto es exactamente lo que yo estoy enseñando hoy. Cuando un cristiano recurre al mundo, es señal de que la comunión con Cristo ha cesado. Owen dice, no es pecado accidental, es sequía espiritual. Yo creo que el Espíritu Santo no vino a hacernos emocionales, vino a hacernos libres del yo y suficientes en Cristo. El creyente que necesita estímulos constantes no ha aprendido a vivir del Espíritu en lo secreto. Cuando digo esa gente, me siento apagado, me siento sin fuerza, me siento que algo me falta. Es falta de comunión con Dios en lo secreto. Para mí el río fluye cuando hay comunión y muerte al yo. Y cuando no fluye, se buscan charcos, mundo, entretenimiento y motivación. Necesitan que lo motiven. Motívame. La motivación dura unos segundos, unos minutos. No es permanente. Spurgeon escribió, quien bebe de Cristo no vive mendigando estímulos. El alma que ha bebido profundamente de Cristo no anda hambrienta de novedades espirituales. Hermanos, los ríos de agua viva no son emociones, no son experiencias esporádicas, no son conferencias ni estímulos, son vida interior, suficiencia en Cristo, comunión constante, fruto visible, libertad del mundo. Cuando un cristiano recurre al mundo, es señal de que la comunión con Cristo ha cesado. Vengo repitiendo esta frase desde que empecé. Y no estoy condenando a nadie. Estoy diagnosticando un problema en la iglesia. Nosotros allá en el taller, cada vez que viene un auto con el check engine prendido o con un fallo, le conectamos una computadora que lo analiza completo y dice cuáles son las áreas del fallo. Y ahí el técnico tiene que buscar dónde está el problema. Este estudio es un diagnóstico de un problema que está sucediendo en la iglesia. Miren, Egipto representa un sistema sin Dios.
Pero escuche bien, un sistema que está lleno de recursos. En Egipto hay de todo: riqueza, alimentos, lujo, gloria, poder, sabiduría, etcétera. Egipto en el pasado era una nación poderosa, organizada, próspera, tecnológicamente avanzada como ninguna que existía en esos entonces, autosuficiente. Era un imperio económico poderoso, política y militarmente como ninguno que haya existido. Egipto no era cualquier nación. Hasta el día de hoy se sigue especulando sobre cómo construyeron las pirámides. Las tenemos allá para que la gente vea y pueda apreciar el poder que tenía esa gente. El poder, la gloria, la fama, el lujo y el dinero se encontraba en Egipto. No en balde, muchos quedaron deslumbrados con la gloria de Egipto. Tal era la influencia de Egipto que hombres de Dios, llenos de fe y del Espíritu, en tiempos de hambre y de sequía, recurrían a Egipto. Y muchos fueron a Egipto, no siendo la voluntad de Dios. Tomaban sus propias decisiones y iban a Egipto y ahí se metían en tremendos problemas. Yo estudiando la Biblia, solo encontré un hombre, y de esto voy a explicar más adelante si me da el tiempo, solo encontré un hombre en que él sentía temor de ir a Egipto y Dios le dijo: ve a Egipto, porque ahí yo voy a hacer una nación grande de ti y después que ya hayan crecido te voy a regresar. Esto es más adelante si me da tiempo y llego ahí, si no me da por hablar de otras cosas. Entonces, Egipto, con todo ese brillo, Dios no gobernaba allí. Era una nación idólatra, con cientos de dioses falsos. Tenían diferentes altares donde se adoraban a los demonios. El mundo de hoy está igual. Es lo mismo. Ofrece pan, seguridad, entretenimiento, estabilidad, dinero, fama, poder y gloria, pero sin dependencia de Dios, sin creer en su Hijo Jesucristo, el único medio para la salvación. Pero escrito está: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esto es un mandamiento del Espíritu Santo para la iglesia. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En el mundo hay mucha gloria, mucho lujo, mucha pompa, mucho dinero. Hay mucho. Pero el Espíritu Santo le dice a la iglesia: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Egipto es el mundo en su orden natural. Es atractivo para la carne, pero enemigo de la fe.
en Egipto el hombre puede vivir bien sin necesidad de confiar en Dios. El mundo, hermanos, te da la bienvenida para que vivas en él. El mundo no te rechaza, te acepta, te abraza, te besa, te dice bienvenido para después aprisionar tu mente y tu corazón al sistema del mundo que es contrario al sistema de Dios. Egipto alimenta el cuerpo, pero esclaviza el alma. Israel en Egipto tenía comida, tenía techo, tenía trabajo, tenía melones, tenía cebolla, tenía ajo. Hacían tremendos caldos, caldosas como le llaman hoy, o ajiaco como le llaman hoy. Pero no tenían libertad, no tenían identidad, no tenían altar. No era una nación con nombre. El mundo te da cebollas, pero te quita la verdadera adoración. Fíjense que allá en el libro de Números, capítulo 11, habla sobre esto que estoy mencionando. Allá dice, parafraseando el versículo, dice: nos acordamos del pescado, de los pepinos, de las cebollas, de los melones. Pero no se acordaban de que eran esclavos, de que eran maltratados y sus hijos asesinados. Deseaban la comida de Egipto y les repugnaba el maná que venía del cielo, comida de ángeles, que los mantenía saludables, fuertes y sin enfermedades. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Yo quiero leer esa porción para que ustedes aprendan, porque todas estas cosas están escritas para que aprendamos, para que no cometamos las mismas estupideces que esta gente cometió. Números, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 5, 4 y 5. Y la multitud de raza mixta que había entre ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto, de los pepinos y de los melones y de las verduras y de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. Quiere decir que esta gente añoraban y deseaban la comida del mundo y menospreciaron y rechazaron la comida que venía del cielo, comida de ángeles, comida de arriba, que los mantenía fuertes, caminando por el desierto sin enfermedades. La nostalgia de Egipto no era hambre, era dependencia emocional del sistema antiguo. Estaban atados al sistema antiguo, estaban atados a todo aquello que habían vivido. Y esto es típico del corazón humano, que prefiere esclavitud conocida antes que libertad con fe. A ningún creyente, mis queridos hermanos, le conviene mirar atrás.
Esta gente miraban atrás, deseaban lo que quedó atrás, añoraban lo que dejaron. Muchos quisieron regresar y decían, regresemos a Egipto. Regresemos a la esclavitud. Dios se equivocó, Dios no sabe lo que está haciendo. A ningún creyente le conviene mirar atrás. Si retrocedes, eres hombre muerto. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. También dijo, mira la mujer de Lot que se convirtió en estatua de sal. Y también el Espíritu Santo dijo, y si retrocedieres no agradará a mi alma. Y también el Espíritu Santo dijo, es como un perro o como un puerco lavado que se revuelca en el fango o un perro que se come su propio vómito. A los cristianos no nos conviene mirar atrás. Si en nuestro corazón miramos atrás, solo en el corazón ya hemos caído. Mirar atrás en la Biblia no es nostalgia, es traición del corazón. Cuando Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Cuando Él dijo esto, no estaba hablando de un movimiento físico del cuello, de girar el cuello, sino de un movimiento del corazón. Estaba hablando de un corazón dividido. Un día desea una cosa, otro día desea otra. Mirar atrás es añorar de donde Dios ya te sacó. Mirar atrás es reservar una puerta de escape. Mirar atrás es no cerrar del todo con el pasado. Cierra de una vez. Mirar atrás es tener un plan B por si Cristo falla. Mirar atrás es prostitución espiritual. Es como si tu esposa o tu esposo esté acostándose con otra persona. Es traición. Y el reino de Dios no se construye con medias decisiones. Dios sacó a Lot y a su familia por la misericordia de Dios. Pero la advertencia fue clara, no mires atrás. Y la mujer de Lot salió físicamente, pero se quedó emocionalmente. Su corazón seguía en Sodoma. La mirada solo reveló lo que ya estaba dentro en su corazón. Primero se mira con el corazón, luego con los ojos. Por eso Jesús dijo, acuérdate de ella, no como curiosidad, sino como advertencia. Mis amados hermanos, el cristianismo, alguien dijo en cierto lugar y una realidad que el cristianismo es como la mafia. Una vez que entras no puedes salir. Si sales, eres hombre muerto.
Por eso el Espíritu Santo dice, si retrocediere, no agradará a mi alma. Esto es una frase poderosa, porque aquí no está diciendo, si retrocedes, me decepcionas, me entristece. No, aquí dice, no agradará a mi alma. Porque retroceder no es debilidad momentánea, es rechazar la obra que Dios comenzó. Cuando el Espíritu Santo compara al que vuelve atrás con el perro que vuelve a su vómito y el puerco lavado que regresa al fango, no lo hace para insultar a nadie, lo hace para mostrar la gravedad espiritual de hacerlo. No es que cayó una vez, es que volvió deliberadamente a lo que Dios ya lo había limpiado, de donde Dios lo había sacado, de donde Dios lo había resucitado. Eso es despreciar la gracia. Y Hebreo dice, eso es, ¿cómo dice Hebreo? Menospreciar, o dice otra palabra. Eso es tener por inmunda la sangre del pacto. Eso es ofender a Cristo. Eso es una blasfemia contra Cristo. Es volver a la muerte. Es rechazar a Cristo, es rechazar el sacrificio de sangre, es volver a la esclavitud, es regresar al reino de Satanás, a la oscuridad, a las tinieblas, a la muerte. Es tener por inmunda la sangre del pacto, como dice allá Hebreos. El pecado empieza en el deseo. La apostasía empieza en la añoranza. Y el retroceso empieza en la imaginación. Nadie vuelve atrás de repente. Primero extraña, luego justifica y luego regresa. Pero el cristianismo no es compatible con la nostalgia del pecado. El que mira atrás ya dejó de avanzar. Dios no pierde a nadie, la gente se pierde sola. La gracia te saca, pero no te obliga a caminar hacia adelante. Mirar atrás es negar que Cristo sea suficiente para ti. Hermanos, a los cristianos nos conviene mirar a Cristo todo el tiempo. No nos conviene mirar atrás. No porque Dios sea cruel, sino porque el pasado nunca tiene nada nuevo que ofrecer. El que fue rescatado para vivir no debe negociar con la tumba de donde salió. Borrón y cuenta nueva. El pasado enterrado está. Ya no conozco eso, ya no quiero saber de eso. Me da asco, me da ganas de vomitar. Ahora es hacia adelante, hacia la meta del supremo galardón que es Cristo el Señor. Esa es la meta, ese es el galardón. Faraón fue un tipo del príncipe de este mundo. Faraón no quería matar a Israel, quería explotarlo, exprimirlo, sacarle jugo para que
trabajara en sus construcciones y en todos los deberes en Egipto para que la gente de Egipto estuviera echándose fresco. El diablo no necesita destruirte. Él quiere tu servicio, tu adoración. Él quiere agotarte, distraerte, mantenerte ocupado, quitarte el tiempo para Dios, enredarte en el mundo, esclavizarte al sistema del mundo. Si roban, yo robo también. Si dicen mentira, yo digo mentira. Si le dicen mentira al gobierno para coger los food stamps, pues yo lo digo también. El diablo quiere que no creas en Cristo como Salvador. Quiere que vivas una vida de pecado. Quiere que seas un religioso sin Cristo en el corazón. Y finalmente, llevarte a la tumba sin salvación. El pecado no gobierna por fuerza bruta, sino por acuerdos graduales. De la misma manera que Faraón, que ofrecía concesiones, pero nunca daba la libertad real. Hermano Calixto, no entiendo lo que acabas de decir. ¿Qué significa esta clase de en términos simples? Que el pecado rara vez entra a golpes. No suele decir voy a destruir tu vida, más bien dice solo un poco, no es tan grave, Dios entiende, después te arrepientes, solo hoy es una debilidad simple que la sangre de Cristo te cubre. Yo conocí a un pastor que le robaba el sistema del mundo. Y él se justificaba diciendo, ellos tienen mucho más que nosotros. Ellos son del mundo y las riquezas de los pecadores son para nosotros la iglesia. Imagínate qué maldad, qué religiosidad, qué torcedura de la palabra de Dios. Porque robar nunca es del reino, aunque se use lenguaje bíblico. No existe ningún texto que autorice a un creyente y mucho menos a un pastor a robar, defraudar o a engañar al sistema del mundo, menos a la iglesia. Robar sigue siendo robar, mentir sigue siendo mentir. El fin no justifica los medios. Hay gente que dice, el fin justifica los medios. No, no lo justifica. Así piensa el mundo. Pero no la iglesia del Señor. Dios no necesita pecado para financiar su obra. Cuando alguien roba para Dios, no está honrando a Dios, lo está deshonrando. El texto bíblico que ellos usan dice, las riquezas de los pecadores está siendo mal usado. Los pentecostales modernos son expertos torciendo los textos bíblicos. La Biblia dice, las riquezas de los pecadores son guardadas para el justo.
ese texto no autoriza al justo a robarlas. La idea bíblica es esta. Dios es soberano. Él puede traspasar riquezas por su providencia. Nunca por fraude, robo o pecado del justo. Dios traslada bendición por su mano, no por nuestra trampa, no por nuestros atajos. Dios no necesita nada de eso. Eso es deshonrar a Dios. Este pastor no estaba luchando contra el sistema. Estaba justificando la codicia con teología torcida. Y eso es exactamente lo que Pablo advierte. Usar palabras espirituales para cubrir obras de la carne. Hay un montón así. ¿Por qué, hermano? Porque cuando se pierde el temor de Dios, se empieza a llamar fe a la desobediencia. Le llaman fe a la codicia. Le llaman fe al amor al mundo. Créanme lo que les digo. Hoy día, en la actualidad, en muchos púlpitos tenemos a locos y desquiciados mentales que son instrumentos del diablo para destruir a la iglesia. Tenemos a locos predicando de los púlpitos. El problema es este, que hay hombres en los púlpitos que no fueron enviados por Dios. Gentes que no han sido llamados por Dios. No porque estén desequilibrados, sino porque no temen a Dios, aman el dinero, buscan gloria y tuercen la verdad de las Escrituras. Pablo allá en el Nuevo Testamento dice, tuercen la palabra, la manipulan. La Escritura habla de falsos apóstoles, lobos rapaces, ciegos, guías de ciegos, nubes sin aguas, fuentes secas, obreros fraudulentos, maestros con conciencia cauterizada. O sea que Dios nos suaviza el diagnóstico, lo hace con exactitud para que cada uno de nosotros aprenda. Hermanos, muchos están predicando otro evangelio, mercantilizan la fe, manipulan al pueblo, destruyen conciencias y exaltan al hombre y no a Cristo. Por eso Pablo lo dijo claro, Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto está ocurriendo en púlpitos. No solo en la calle, en los púlpitos modernos. Estos líderes confunden a la gente sencilla, que no tiene mucha educación de la palabra de Dios, mucho conocimiento de la palabra de Dios. Con sus predicaciones endurecen a los incrédulos, arruinan la fe de muchos con sus vidas y convierten a la iglesia en un espectáculo, en el alma reír de todo el pueblo. Por eso la Biblia no los trata con ternura doctrinal, sino con advertencia severa. Hoy hay hombres en los púlpitos que no son llamados de Dios.
se pusieron ellos mismos ahí o lo puso un apóstol, le dijo, tú vas a ser el próximo maestro, el próximo evangelista, el próximo pastor, porque el hermanito es fiel y porque va ahí todos los domingos. Pero la mayoría de esta gente no tiene temor, no tienen cruz y no tienen amor por la verdad. Son instrumentos del engaño y su mensaje está destruyendo la iglesia desde adentro. El mayor ataque de la iglesia no viene de afuera, viene de púlpitos sin temor de Dios. Este pastor no estaba tomando del mundo. Estaba sirviendo al mismo espíritu del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo roba sin culpa. El reino vive por fe. El mundo se justifica, el reino se arrepiente. La gente que son del reino. El reino de Dios avanza por obediencia, no por atajos. No robando, no manipulando, no diciendo mentiras, no torciendo. Eso lo hace el espíritu del demonio, el diablo. Y estas cosas, hermanos, que yo les he predicado a ustedes, que les estoy enseñando, yo las he vivido en carne propia. Esto confirma por qué es tan urgente enseñar con claridad lo que es la fe verdadera, enseñar la fe verdadera y exponer lo que es corrupción espiritual. Esto es súper importante. Yo no sé por qué los apóstoles modernos no lo hacen. Quizás no quieren que la gente lo señale y diga ese mensaje es para usted. Yo no sé qué está pasando. Pero si no lo denuncias, se están haciendo cómplices. El pecado en muchos gobierna negociando, no imponiéndose. De la misma manera que Faraón, él nunca le dijo a los sean libres, sino adoren, pero aquí, vayan, pero no muy lejos, dejen a los niños, dejen al ganado, vayan a adorar, hagan lo que ustedes quieren hacer. Siempre concedía algo para no perder el control. El diablo es sabio, es astuto, es inteligente, sabe cómo engañar, lleva millones de años funcionando y aprendiendo cómo hacer el mal. Es un mentiroso, padre de mentira. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que estar a tono directamente de arriba. Pero si nos estamos metiendo y congraciando con el mundo, la luz que tenemos va a desaparecer. Lo que yo les estoy enseñando es sabiduría de arriba. Les estoy enseñando a cómo vivir el cristianismo. Levántese todos los días temprano. Ore todos los días, tenga comunión con Dios todos los días, estudie todos los días, comuníquese con Dios todos los días, piense en Dios todos los días. Sueñe con Dios todos los días. Anoche yo estaba como a las 2 de la mañana o las 3 de la mañana. Yo estaba dormido, pero estaba soñando. Y entonces estaba soñando, número 1, lo escribí aquí, después me levanté por la mañana, lo escribí porque quiero estudiar sobre eso. Y estaba soñando con Moisés. Soñando, yo veía ahí en mi sueño cómo Moisés, que nació en toda esa riqueza, en toda esa abundancia, cómo Moisés pudo, por fe en Jesucristo, renunciar a todo eso. Y entonces
también empecé a soñar en el nombre, la palabra, no utilices el nombre de Dios en vano. Y en ese sueño yo vi tantas cosas, como hoy en día la gente usa el nombre de Dios en vano. Y eso es un estudio también que les voy a traer, que lo voy a preparar, que me voy a alimentar de eso, que todo aquello que recibí ahí en ese sueño lo voy a compartir con ustedes. Y después salí soñando de una conversación que yo tuve con un compañero de trabajo, que yo le decía a él, la gente hoy en día ven a Jesús como un hombre blandengue, como un hombre totalmente amoroso, como parecido el que sale ahí en Hollywood, ese con el pelito, con los ojitos azules y ahí medio amanerado. Y yo le decía, no, el Jesús de la Biblia era un hombre a todo dar. Dice Isaías que era varón de dolores, experimentado en quebranto, un macho a todo dar, que cuando entró en templo empezó a volcar las mesas y nadie lo pudo enfrentar porque inspiraba respeto. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es el Cristo de la Biblia. No el que te predican hoy de muchos púlpitos. Te predican un Cristo medio afeminado, un Cristo con debilidades, un Cristo que está bien, lo que tú quieras, amor, amor y puro amor. ¡No! Ese no es el Cristo de la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Yo quiero seguir hablando de Israel en Egipto. Miren, Dios tuvo que sacar a Israel de Egipto y a Egipto de Israel. El éxodo fue rápido, en una noche. Pero la desintoxicación fue lenta. De hecho, la infección fue tal que casi todos murieron en el desierto sin entrar a la tierra prometida. Salieron en una noche, pero pensaban como esclavos por 40 años. Y nada prueba más la falsedad de una conversión. Nada prueba más la falsedad de una conversión que el anhelo constante por la vida antigua. Y yo desde hace mucho tiempo me di cuenta de esto. Yo cuando doy mi testimonio no doy detalles, les doy los detalles por arribita, no profundizo, lo digo como testimonio, no porque tenga orgullo del pasado, sino que el pasado me da asco y gana de vomitar. Por eso quisiera nunca mencionarlo. Yo he escuchado hermanos dando sus testimonios y eso es bueno, pero muchos lo dan con tal detalle como si estuvieran sintiendo orgullo de su estilo de vida anterior. Y dicen, yo tuve 100 mujeres, yo fui yo millonario, yo era el rey, el caballo de mi cuadra, el Sansón de Miami y mil estupideces más. Hermano, hable de lo que Cristo ha hecho en usted, no de la basura pasada. Por supuesto que la Biblia nos anima a testificar, pero nunca a glorificar la vieja vida.
El problema no es el testimonio, sino el enfoque del corazón de que está dando el testimonio. Cuando alguien da su testimonio y se detiene demasiado en el pecado, entra en detalles innecesarios, exagera su grandeza pasada y usa un lenguaje fanfarrón, eso ya no edifica, eso contamina a los que están escuchando. Y vuelvo a repetir, cuando alguien dice cosas como, que los he escuchado yo tuve 100 mujeres, yo era millonario, yo era el rey del barrio, yo era el Sansón de Miami, yo traficaba con 20 kilos, yo cargaba barcos de marihuana, yo tuve 20 casas, tuve un Rolls Royce, y lo dice, y usted mira a la persona y lo está diciendo con brillo en los ojos, con un tono con un tono de orgullo arrogante y sonriéndose como diciendo, ¡ah! Yo era la Pepa de Miami. Eso revela algo serio, que todavía hay nostalgia del viejo hombre, que el ego sigue vivo y que el pasado aún le da identidad, le da fuerza y le da orgullo. Y eso es peligroso. Todavía sigue en la carne, se siente orgulloso de la carne. Y yo pregunto, ¿por qué estos tipos de testimonios hacen daño? Miren, yo soy testigo del daño que hacen. Porque cuando lo dan, yo he sentido atracción hacia la carne. Me han dado, es como ver una película de... Por eso a veces las películas son muy dañinas. Porque la gente sale de ahí deseando lo que ese hombre o esa mujer logró e hizo. Si es un hombre que se dedica a matar gente, ya después tú sales con esa mentalidad, wow, si yo fuera como ese hombre, un asesino a sueldo. Porque miren, cuando lo dan, yo he sentido atracción hacia la carne, porque cuando se glorifica el pecado, se levanta el pecado, se despiertan deseos en otros, se normaliza el pecado, se romantiza la vida vieja, se roba la vida de Cristo, se roba la gloria de Cristo. Entonces el testimonio deja de ser luz y se convierte en tentación disfrazada de edificación. En una ocasión, hace muchos años, estaban enseñando un predicador de dinero, de casas, de propiedades, de Ferrari, de BMW. Y entonces yo, estando ahí escuchando, se empezó a despertar codicia en mi interior. Me dejé influenciar. Sentí internamente un deseo extraño por el mundo, por la gloria, el dinero, la fama, las mujeres, el éxito. Estaban hablando y diciendo, si quieres una esposa, pídesela a Dios como la quiere, alta, con dinero. Y empezaban ahí. Esto
son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ministros del diablo. Se han disfrazado como ministros de justicia. Y de momento el Espíritu Santo intervino inmediatamente rescatándome de esa traición que estaba sintiendo. Que en vez de bendecirme me estaba hundiendo. Sentí como si Cristo se estaba alejando de mí. Sentí tristeza y un apretón en el pecho por toda la basura que se estaba predicando. Lo puedo comparar con las discotecas que iba cuando era joven y tomaba y bailaba. Y hoy día cuando me recuerdo de toda esa basura siento un rechazo y un asco interior y me pregunto ¿cómo te pudiste meter en esa basura? Es la vida de Cristo en mí. Es la vida del Espíritu de Cristo en mí, recordándome en la basura que el diablo me había metido. Lo que sentí ese día fue una alerta del Espíritu. Ese deseo extraño que empezó a moverse en mi interior no era inocente, hermano. Era traición por el mundo, por la gloria humana, por el dinero, la fama, las mujeres, el éxito y mil basuras más. Eso no nació del Espíritu, nació del viejo sistema, pero no me dominó porque el Espíritu Santo intervino a tiempo y me rescató. Estoy hablando cuando era novato. Hoy día ya tengo la experiencia y me dejo enseñar por el Espíritu de Dios y por las Escrituras para no caer en trampas. Y esto significa que Cristo vive en mí. Eso significa que no viví mi vida, sino la vida de Cristo, la voluntad de Dios para mi vida. Porque cuando algo nos aleja de Cristo, el Espíritu no lo celebra, lo denuncia. Lo denuncia instantáneamente. Está ahí para alertarnos, para salvarnos, para sacarnos de la trampa. Yo le oro a Dios casi todos los días. Le digo, líbrame de hombres, de mujeres malos, porque no es de todos la fe. Líbrame, manténme alerta. Entienden, mis amados hermanos, eso que parecía bendición me estaba hundiendo. Y ahí está el engaño del sistema religioso moderno. Promete bendición, pero roba tu comunión. Promete éxito, pero enfría el corazón. Y el Espíritu Santo es claro. Si algo no te acerca a Cristo, es tu enemigo. Si algo no te acerca a Cristo, es un enemigo. Ese día yo me sentí tan mal que por poco corro al baño a vomitar. Cuando Cristo vive en nosotros, el pecado pierde su brillo. Y amar a Egipto después de haber visto el poder de Dios es señal de un corazón torcido, dividido y malo. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.